Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas ya al sexto capítulo, al sexto episodio de la temporada 6 del programa radial de La Quinta Emprende, que desde el 2015 los acompaña para poder llevar a ustedes todas las noticias que ocurren en el ecosistema de emprendimiento de la región de Valparaíso, todo lo que tiene que ver con innovación, ciencia y tecnología y, por supuesto, emprendimiento en la región de Valparaíso. Hoy vamos a estar conversando y ya estamos en este escenario virtual por UCB Radio y La Quinta Emprende con dos grandes invitados para poder conversar sobre la polinización natural y producción sostenible del chirimoyo. Y estamos con Eduardo Gratacós, director del proyecto de ingeniero agrónomo, y con el doctor Ricardo Cautini, ingeniero agrónomo y profesor de la Escuela de Agronomía de la PUCB, para poder profundizar en esta importante temática. ¿Cómo están? Bienvenidos a La Quinta Emprende. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, Hola, gracias. hola. Saludos a Bien, todos. Oye, muy agradecido por la invitación. antes de comenzar la conversación, cuéntenos un poco de ustedes, cuál ha sido su trayectoria vinculada a este cultivo de la chirimoya, pero también profesionalmente, en qué se han desarrollado. Usted, usted, Parte, maestro. doctor. Bueno, esto es bien curioso, pero se da pocas veces. Eduardo y yo somos compañeros de curso en la universidad y juntos nos interesamos por los temas vinculados a la fruticultura. Eduardo siempre ha ido por una vía de interesarse por los procesos biológicos. Yo he sido un poco más en ese sentido, más convencional. Eduardo ha sido mucho más rupturista en la idea de generar innovación y tener una mirada distinta sobre los cultivos frutícolas. Tuvimos la suerte de compartir varios años como profesores de la Escuela de Agronomía. Siempre hemos estado juntos desde hace muchos años. Y es natural, esta sociedad de aplicarse con el chirimoyo como una especie que se está perdiendo en la región, se dio este vínculo que es de mucho tiempo y no nos costó nada interactuar en esto. ¿No? Y para mí siempre ha sido un agrado porque Eduardo es muy rupturista y eso siempre, ¿cómo se llama? Genera nuevas ideas para aprender y para mejorar. ¿No? De todas maneras. Bueno, y es verdad lo que dice. Bueno, ambos somos profesores de la Escuela de Agronomía. Lo que pasa es que yo hace 10 años comenzamos el Centro Ceres y dejé mi actividad docente en la facultad para poder dedicarme de lleno a la parte de investigación y desarrollo. Pero siempre hemos participado con Ricardo en proyectos de investigación y desarrollo en fruticultura. Los dos, de hecho, tenemos especialidad en fruticultura. Además, Ricardo hizo la tesis de doctorado, la hizo en Chirimoyo también, así que por supuesto que siendo compañero mío y además, o sea, ex compañero mío, colega, tantos años, y además con la experiencia que él tenía en Chirimoyo, por supuesto lo invité a participar del proyecto. En un proyecto que, bueno, ya vamos a empezar a conversar, pero básicamente aparece porque la chirimoya empieza a desaparecer de repente de la región a raíz de otros cultivos que tienen mucho más interés desde el punto de vista de la rentabilidad y de la facilidad de su cultivo. Entonces pensamos que desde el punto de vista de una fruta que tiene una identidad tan fuerte local, como el caso, por ejemplo, la chirimoya en todo lo que es la región de Valparaíso y la región de Coquimbo particularmente también, quisimos hacer un trabajo, cómo mejorar, cómo hacer una innovación respecto a lo que se estaba haciendo en este momento, y que en realidad es un manejo convencional que partió en los años 80, tampoco existió, no es que existiera desde la colonia, digamos, pero de repente que hay que repensar las cosas que son buenas en un momento, no son buenas al momento siguiente, sobre todo cuando tenemos que trabajar con mucha mano de obra y mano de obra en un momento, en el verano, en que además existen otras demandas también para otros cultivos, para otras cosechas, en el caso de durazno, nectarines, ciruelas, uvas, etcétera, durante el verano. Entonces eso nos hizo replantear una forma distinta, cómo innovar en este cultivo que permitiera que los agricultores pudieran interesarse en este cultivo con un costo menor y con una mayor sostenibilidad también en su forma de manejarlo y en su ingreso también, porque la sostenibilidad también es económica, entonces tiene que ser atractivo desde el punto de vista de los ingresos, pero además que vayamos mejorando esta sustentabilidad desde el punto de vista del manejo ambiental
y también que permita que todas las familias, todos los pequeños agricultores puedan acceder también a este manejo, sea un manejo que es abierto, es una solución tecnológica que se abre y que queda disponible para todas las familias de pequeños y medianos agricultores también, y por eso también entonces es una sustentabilidad desde el punto de vista social. Así que eso en general, y creo que eso para partir. Y bueno, son hartos años los que ustedes ya llevan vinculados a esto. Bueno, tú decías ahí, Ricardo ya lo trabajó desde su tesis, pero puntualmente a través del Centro Ceres ya desde el 2016 estaban preocupados por esta temática, así que hay harta investigación, hartos resultados que vamos a comentar en este episodio de La Quinta Emprende por UCB Radio 103.5, así que acompáñennos en esta conversación con Eduardo Gratacós y Ricardo Cautín. Nos vamos al primer tema musical y empezamos de lleno para conocer más sobre el cultivo de chirimoyo acá en la región de Valparaíso. Y estamos de regreso en el programa de La Quinta Emprende por UCB Radio 103.5 FM y los distintos canales digitales, YouTube, Facebook, Instagram, donde también van a poder conocer los rostros que participan hoy de este programa. Y bueno, ya lo mencionábamos al inicio de este episodio número 6 de la sexta temporada. Estamos junto a Eduardo Gratacós y el doctor Ricardo Cautín, quienes nos van a contar sobre la polinización natural y producción sostenible del chirimoyo, un proyecto que están desarrollando desde el Centro Ceres de la región de Valparaíso. Desde el 2016 están en esta temática y bueno, queremos conocer un poco más del desarrollo que han logrado ya en estos 5 años, 6 años de trabajo. Y bueno, ya mencionaba Ricardo quizás un poquito más desde su tesis. Y sin más preámbulo, cuéntenos de qué se trata el proyecto, cómo comenzó este proyecto. Bueno, este proyecto
En realidad no han sido 5 o 6 años consecutivos, sino que fue un proyecto primero que duró 2 años, que fue en los años 2017-2018, donde lo primero que hicimos fue estudiar si estaban presentes las especies de insectos que pudieran polinizar este cultivo, y empezamos a hacer trabajo en huertos de agricultores, donde, de acuerdo a la forma, primero habría que decir que los huertos de chirimoyo, la forma convencional de cultivarlos hoy es a través de un sistema que trabaja con herbicidas en el suelo. Es un sistema que trabaja con una forma de los árboles, con una poda muy corta, como una poda parecida al duraznero, es una poda basada en ramillas, y en general todo lo que se hace como la polinización y cuaja, vale decir, todo lo que es la floración del chirimoyo, transformarlo en frutas, es a través de una polinización manual, vale decir, la flor del chirimoyo es una flor que primero aparece en su estado femenino, y como tiene dicogamia, tiene los dos sexos en la misma flor, pero una aparece un día antes, en la tarde, en la mañana, y después en la tarde ya aparece con su estado masculino, donde libera el polen, y entonces es capaz de fecundar otras flores. El problema es que la flor es una flor muy angosta, digamos, no pueden entrar abejas a polinizar, y entonces lo que se hace manualmente es que en un insuflador, como una especie como de pajita, se hacen unas mezclas de polen con estambres, más algún polvo inerte, y se introduce en cada flor en estado femenino. Esto hay que hacerlo en las mañanas. Se van polinizando los árboles paulatinamente durante todo el verano, desde diciembre hasta febrero, principio de marzo incluso, y esta labor es muy larga, se necesita mucha gente. Una persona normalmente puede polinizar entre 700, 1200 flores al día, entonces hay que ir recorriendo todos los árboles y en la tarde después colectar flores que están en estado masculino para poder tomar este polen, sacarlo junto con los estambres y poder usarlo el día siguiente en la polinización manual. Eso tiene un costo que es muy importante, porque aproximadamente el 50% de los costos del cultivo se van en esta polinización manual. Entonces, además de ser un alto porcentaje, en monto también es muy alto, esto puede llegar a costar fácilmente 4 millones de pesos por hectárea. Entonces significa que hay que tener también una provisión operacional para poder hacer este trabajo, y además está la situación de que hay que conseguir la gente que tiene que estar preparada o capacitarla para que haga este trabajo. Entonces, todo este trabajo ha desincentivado frente a otras especies que tienen mayor facilidad de cultivo, como el caso del palto, como el caso de los cítricos, como el caso de los nogales, y pasamos de una superficie que en el año 97 teníamos 1.300 hectáreas en Chile. Hoy día en la región de Valparaíso no existen más de 100, yo creo que deben existir alrededor de unos 60 hectáreas, lo que es muy poco, siendo que es una fruta que a todo el mundo le gusta. Hay muy poco abastecimiento, es sumamente estacional, se cosecha solamente en el periodo, en lo que va, digamos, de septiembre a noviembre. No se puede guardar como las manzanas, los kiwis que se guardan todo el año. Entonces es una fruta que se conoce solo localmente, porque no alcanza, digamos, para repartirlo a otras zonas de Chile. Y tiene un componente identitario también importante, es muy reconocido en todas estas zonas de La Cruz, Quillota, Limache, Yiu. Entonces, este manejo convencional, nosotros pensamos que eran los factores que hacía que la superficie fuera disminuyendo. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no buscamos una forma distinta? Si el chirimoyo naturalmente crece de una cierta forma y se poliniza de una cierta forma, ¿por qué no vamos primero a estudiar cómo crece? Entonces fuimos con Ricardo, fuimos a Perú, fuimos a la zona en la montaña de la cordillera de los Andes, donde hay zonas que son reconocidas además dentro de Perú como zonas productoras de chirimoya, y son cerros en el fondo que están con múltiples especies, no es un monocultivo, sino que está junto a otras especies, guanábanas, bananas, y con vegetación silvestre, digamos, que permite también la presencia de una diversidad de plantas y diversidad de insectos que hacen la polinización en forma natural. Después estuvimos trabajando con entomólogos de España, hicimos un convenio con la Estación Experimental La Mayora, estuvimos trabajando
con Iñaki Ormaza, que participó en el seminario final, con Óscar Aguado, con Jorge Lora, que son investigadores que han trabajado en chirimoyo, y empezamos a buscar entonces qué es lo que ellos estaban haciendo en Málaga. Recordemos que España es el principal productor de chirimoya, el único productor de chirimoya en Europa que abastece el norte de Europa. Esto está en el sur, en Andalucía. Entonces ellos han tenido un recorrido, digamos, de la producción de chirimoyas también, a pesar de que allá también se hace polinización manual. Entonces la idea fue empezar a buscar cómo crece nuestro árbol naturalmente, cuál es su arquitectura natural, cuáles son los insectos que están presentes. Bueno, y como resultado del primer proyecto, nos dimos cuenta que en estos huertos, en que están manejados con herbicidas en el suelo, o sea, con matamaleza, digamos, para tener un suelo limpio, además, como la principal plaga del chanchito blanco, también se le aplica insecticida. Entonces, esta carga de pesticidas sobre los huertos hace que las poblaciones naturales de insectos polinizadores no está presente. Nosotros incluso hicimos siembras de trébol, hicimos siembras de maíz, buscando que aparecieran, y efectivamente aparecieron, pero en cantidades muy bajas, y además con una arquitectura de la planta, con una poda corta, que hace que las plantas queden muy expuestas en pleno verano al sol, lo que no es un ambiente muy propicio para el trabajo de estos insectos. Entonces, eso fue durante el primer año. Incluso les dimos alimentación suplementaria a los insectos para ver si aparecían, porque también son capaces de reproducirse y alimentarse al interior de los frutos que caen de chirimoya al suelo. Pero sabíamos que teníamos que modificar la arquitectura de la planta para tener una condición de microclima más adecuada al desarrollo de los insectos, y por otro lado también teníamos que modificar, de partida, dejar de aplicar agroquímicos para que los insectos pudieran estar presentes, y dejar una pradera de flores silvestres que permitiera cobijarse y alimentarse a los insectos. Esa fue como la primera parte. Ricardo, ¿quieres comentar algo de esa primera parte? Sí, eso iba a consultar justamente a Ricardo, porque mencionaba él al comienzo que también realizó su tesis vinculada también al chirimoyo, entonces me imagino que él también tiene ahí datos que pudo recoger, y quizás otras cifras que pueden complementar a lo que mencionaba ya Eduardo, como la región de Valparaíso como polo de producción de este fruto. Bueno, de partida, como en todas las cosas, hay momentos bisagras, ¿no? Hay momentos ahí clave. Nosotros, bueno, yo tuve la suerte, como te dije, nosotros fuimos ayudantes de cátedra, teníamos ahí ciertos vínculos. Y yo nunca voy a olvidar una vez que se hizo un día la chirimoya en la escuela, por allá por el año 84, 85, en que nuestro profesor daba a conocer las investigaciones que él hacía para los productores. Y haciéndome el gracioso en el café, me acerqué a un señor que todavía vive, afortunadamente, que es uno de los productores más antiguos de chirimoya aquí en Quillota, que es don Juan Argús. Y le pregunto, mire, ¿usted cómo? Porque habían hablado de la eficiencia en la polinización. Entonces él me decía, mire, yo le pregunto graciosamente, ¿y usted cómo lo hace? ¿Cómo le va? Él me dice, mire, yo tengo que polinizar 300 flores para tener 100 flores, o sea, la eficiencia del 30%. Entonces ahí ese dato me quedó dando vuelta, porque dije, qué raro, ¿por qué es tan baja? Después uno eso tuve la posibilidad de ir a la selva, al austroecuatoriano, donde se suponía que era el centro de origen de esta especie, y que no es, ¿no? Los españoles determinan que es Centroamérica, y que ahí se movió, de alguna forma se movió hacia el sur y se afincó en este lugar, que es la frontera entre Perú y Ecuador. Y estando en la selva, mirando chirimoyos silvestres, claro, ahí empecé a tomar asunto de que las condiciones en las que se cultiva en Chile no tienen nada que ver con sus condiciones originales. Y particularmente habían dos temas. Uno es la humedad relativa, y esta selva está en altitud, que atrapa toda la humedad que viene desde el Amazonas, y una temperatura media. Y si uno se remite aquí, como decía Eduardo, al tiempo en que se poliniza la chirimoya o que florece el chirimoyo, que es en pleno verano, diciembre, enero, o sea, aquí realmente la humedad relativa es un factor totalmente detrimental para el tema biológico natural. Entonces, bueno, no había posibilidad, el circuito estaba totalmente cortado entre la cosa que podría ser natural y lo que pudiera ser y la producción.
Y en esos años, en la universidad nuestra, en la escuela nuestra, que tiene un vivero de plantas, sobraron unas chirimoyas. Alguien no se los llevó, no los compró, y lo plantamos súper denso, plantamos, no sé, a 1 metro y a 1,5 metros. Era una selva en Quillota, para ver qué pasaba, si se podía generar este ambiente oscuro, este ambiente cargado de humedad, y la verdad es que si uno entraba ahí en enero, era fresco adentro. Y ahí empezamos a ver cómo los bichitos, las frutas de partida tenía fruta, una cosa rara, tenía fruta arriba, pero tenía, y esa fruta se caía, y sobre ese sustrato se generaban nuevas poblaciones de estos insectos, que además tienen parte de su ciclo en el suelo. Por lo tanto, lo que dice Eduardo como el manejo interrumpe la cadena, y eso afecta a las posibilidades de una polinización natural, porque se limitan las poblaciones, y además que las plantas, si son plantas pequeñas, como se llevan en el cultivo convencional, están muy expuestas al sol, a la temperatura. Entonces, todo hace ser que de 300 flores polinizadas solamente se logre 100. Entonces, ha ido cambiando la técnica, ha ido cambiando la forma de tener las plantas, de tener más oscuridad, de tener más frescura, de tener mejores materiales para hacer esta polinización artificial. Pero, y en este proyecto lo que hizo fue girar en favor del sistema más natural, un sistema en que no se cortaran ese circuito que había entre insectos y flores. Y eso es lo que se puede, lo que es el paradigma distinto, el cambio paradigmático es lo que se tiene que rescatar de este proyecto. Porque se puede lograr productividades interesantes, no al nivel de las productividades que tiene un manejo más convencional, pero con un costo mucho mayor. Y ahí está el problema. Entonces, hoy por hoy este cultivo está remitido a quintas, y esas quintas a lo mejor debieran trabajarse de esta otra forma para poder lograr estos resultados de los que estamos hablando. En la tesis lo que hicimos fue demostrar más problemas asociados a este manejo distinto, a esta forma distinta de las plantas, al hecho de que florece este asunto aquí en Quillota en el mes de enero. O sea, hicimos la demostración científica de todo lo que significa un problema para poder tener esta polinización. Incluso para la polinización artificial es problema, hay limitantes, más todavía para la polinización natural. Y lo que rescata este proyecto es ir en un sentido distinto, logrando trabajar con poblaciones, en este caso de microcoleópteros que están asociados a las flores. Y el proyecto demuestra que no es uno solo. Hasta ese momento se hablaba de una sola especie y aparecen muchas más, pero aparecen por efecto de la diversidad de plantas que se asocian a los árboles. Entonces, es posible hacer un cambio fuerte en la cultura, desde luego que sí. De todas maneras, es un trabajo largo, bien importante el que ustedes están realizando. Ricardo, por su parte, desde su trabajo de tesis, luego continuando con este proyecto que se adjudica hacer es también para poder ver el cultivo del chirimoyo, rescatar el cultivo de chirimoyo acá en la región de Valparaíso. Y en esta primera parte de la investigación que ustedes mencionan, que fue en el año 2018-2020, versión, ¿no, Eduardo? La primera parte del 17-18. 17-18, ustedes se dan cuenta del potencial que tiene la región de Valparaíso al comparar con distintos países que también tienen cultivo de chirimoyo, pero también empiezan a identificar cómo poder cultivar de manera más sostenible todas estas plantaciones que existen en la región de Valparaíso y que bien Eduardo mencionaba, lamentablemente están a la baja, hoy día son solo 60 hectáreas y eso que somos en Chile uno de los principales productores de chirimoya por el clima que tenemos también. Eduardo me lo decía en una entrevista anterior, tenemos un clima privilegiado para mantener el cultivo de chirimoya, así que eso hace aún más relevante la importancia de poder descubrir las formas de mantener su cultivo de una manera sostenible. Y justamente para eso quisiera ahora profundizar un poco sobre eso, cuáles son los descubrimientos que se hacen posterior a este levantamiento de información inicial en el proyecto 2017-2018. Bueno, primero que nada, quisiera recalcar una cosa que hablaba Ricardo. Primero,
como nos dimos cuenta que había muy pocos insectos presentes en estos huertos que estaban manejados con pesticidas, y que había que ponerle plantas, digamos, para poder tener alimentación en las especies que estaban conocidas, después de ir a mirar a otros lugares, entonces decidimos ir a muestrear a huertos, a quintas, en la zona de la Cruz, que no habían recibido ningún pesticida en los últimos 15 años, y que tenían sus praderas silvestres, digamos, con las mismas, entre comillas, malezas. Maleza es un concepto bien relativo, porque maleza se refiere a una planta que no sirve, entonces hay que eliminarla, que eso es muy propio de lo que es la Revolución Verde, digamos, en que solamente el monocultivo, no hay nada más. Yo creo que eso ha ido dándose vuelta y entendiendo la importancia que tienen las distintas especies presentes en el suelo, no solamente como cobijo de insectos, sino que también para tener un suelo más vivo, que es otro tema que podríamos conversar en esto de los sistemas más sostenibles, con menor cantidad de insumos. Pero fuimos a estos huertos, pequeños huertos, pequeñas quintas de 1 hectárea, 2 hectáreas, que estaban en la Cruz, y nos encontramos que en lugares donde no se habían aplicado pesticidas los últimos 15 años, estaba lleno de insectos polinizadores, estaba lleno de pequeños coleópteros, de muchas familias distintas, incluso tanto sí que encontramos una familia que no estaba descrita, y la describimos y la publicamos, de la familia Latridae. Entonces nos dimos cuenta que el potencial que tenía cuando uno trabajaba en huertos que no se utilizaban agroquímicos, era mucho mayor, porque al haber mayor cantidad de insectos, por supuesto que la tasa de polinización y de cuaja también debería aumentar. Y ahí entonces nos fuimos después o sea, teniendo además lo que tú decías, el potencial. Yo te comentaba que las zonas donde producen chirimoya en el mundo son muy pocas: California, Australia, Chile, la cuenca del Mediterráneo, Sudáfrica y no mucho más. Bueno, y lo que es Centroamérica y Perú y Ecuador, como zona, Centroamérica como zona de origen, y Perú y Ecuador como las primeras zonas donde llegaron vía marítima las primeras especies, para después llegar en el siglo XVIII a la zona de acá de Valparaíso. Entonces, es una zona con mucho potencial, a pesar de que el chirimoyo lo más sensible que tiene son como pasa al invierno con hojas, porque es una especie que no es caduca ni persistente, sino que es un híbrido, porque la hoja la bota en diciembre. Todos los árboles de hoja caduca los botan en invierno, y los árboles persistentes, como el caso de los paltos o los cítricos, están todo el tiempo con hojas presentes en la estructura. Entonces, esto de pasar el invierno con hoja y con fruta, porque la fruta cuaja en el verano, digamos, se transforma en fruta en febrero, marzo, crece durante todos los meses de invierno, para después posterior madurar en los meses de septiembre, octubre, noviembre. Entonces, lo más sensible que tiene el chirimoyo son las heladas invernales, y es por eso que hicimos un trabajo en el segundo proyecto de zonificación, donde hicimos un estudio de las heladas, analizamos más de 150 estaciones meteorológicas con datos de los últimos 10 años cada 1 hora, para poder ver cuánto era la duración de estas heladas y cuánto era la intensidad que tenían en diferentes zonas, para poder determinar cuál es la zona más propicia o con menores riesgos para poder plantar chirimoya. Y después, en el segundo proyecto, entonces ya, una vez que habíamos visto esto, visto cómo crecía, visto lo que mencionaba Ricardo, que estos insectos necesitan una condición de humedad relativa más alta. Nosotros tenemos humedad relativa aquí en verano de 15, 20, 25%, muy baja. Estos insectos funcionan muy bien con humedad relativa sobre el 70%. Entonces, ¿cómo transformamos, cómo modificamos la estructura de la planta en base a su arquitectura natural, para poder dar una mejor condición de trabajo a estos insectos? Además, bueno, entonces dijimos, vamos a sembrar, como los huertos en general están con sistemas convencionales sin plantas sobre el suelo, hagamos bandas florales, y elegimos especies florales que pudieran ser atractivas para insectos, y las sembramos antes del periodo de floración del chirimoyo, para que empezaran a aparecer estos insectos polinizadores que están presentes en todos los huertos de la región de Valparaíso. Solamente dan las condiciones y ellos empiezan aparecen en el huerto y empiezan a trabajar. Y además, también hicimos eso básicamente en cuanto a las condiciones de cultivo, lo que es la arquitectura y el uso de bandas florales, que después se transformó en pradera silvestre, digamos, o sea, plantas que salían naturalmente y que eran propias, como el caso de la correhuela, por ejemplo, que es considerada maleza en todas partes, pero es muy buena para alimentar estos insectos polinizadores. Y además también tuvimos la suerte de hacer una tesis con una niña, con una geógrafa ecuatoriana, que trabajó en un proceso de transición ecológica que se llama Aproximación al paisaje rural desde el sentido del lugar, el caso del cultivo de la chirimoya en Chile. Esa fue una linda tesis de geografía, una tesis de magíster que se hizo junto con la Universidad de Concepción,
y que muestra el sentido del lugar y entrevistando a todos los que participaron en los talleres que alcanzamos a hacer antes de la pandemia, por supuesto. Hay una identidad importante, la gente se identifica con la chirimoya como una fruta, así como también con la palta, con frutas que son identitarias territoriales. Y eso en otros países se utiliza mucho lo que es la especialización inteligente, que se llama, que son especializaciones territoriales, vale decir, ¿en qué somos buenos acá? Así como el Valle del Jerte produce cereza, la cereza picota, y se vende en todas partes del mundo, en España, al sur de Madrid. Bueno, aquí nosotros podríamos decir, bueno, desarrollemos, en vez de producir lo mismo en todo Chile, bueno, ¿por qué no entonces no desarrollamos algunos cultivos específicos que se dan bien en algunos lugares, y eso entonces los juntamos junto a otras cosas, que podría ser, que no fue parte de este proyecto, pero que podría ser para alguna actividad después, por ejemplo, hacer la fiesta de la cosecha, la chirimoya, que pudiera ser que en la región existiera una, un procesamiento de la chirimoya para poder vender, que la gente viniera acá y pudiera tener lugares donde comprar, no sé, pues, pulpa de chirimoya congelada, pudiera tener jugo de chirimoya, pudiera tener chirimoya Derivados glaseada, de no sé. este fruto. Empieza como a armarse una actividad en torno a lo que es propio de la región, o de la comuna, o del lugar donde estemos hablando. O sea, empiezan a salir también, no sé, cosas que se pueden poner, digamos, de cerámicas, que representan una región. Entonces, nosotros pensamos que es muy importante que esta chirimoya no desaparezca, y el estudio que vamos a comentar ahora fue hecho pensando en cómo hacer para que el cultivo sea más fácil y con mejores resultados biológicos desde el punto de vista de su productividad y de su sustentabilidad en el ambiente. Oye, de todas maneras me quedo con lo que tú mencionaste ahí de la importancia que tiene conocer el territorio, saber qué es lo que se está produciendo y es característico de cada lugar, para sacarle provecho. Y lo que bien tú decías, también a veces uno dice, ya quiero investigar, pero ¿en qué investigo? ¿En qué emprendo? Y ahí salen un montón de oportunidades para poder dedicarse a ello. Y bueno, la conversación está súper interesante y estoy segura que Ricardo ahí también quiere acotar, pero ahora nos tenemos que ir a una pequeña pausa comercial en este programa de La Quinta Emprende, pero ya seguimos conversando con Eduardo Gratacós, quien es director del proyecto de ingeniero agrónomo de polinización natural y producción sostenible del Chirimoyo, con el doctor Ricardo Cautini, ingeniero agrónomo y profesor de la Escuela de Agronomía de la PUC. Nos separamos breves minutos para una pausa comercial y ya estamos de vuelta para seguir conociendo del cultivo de chirimoyo en la región de Valparaíso.
Y estamos de regreso a esta pausa comercial aquí en el programa de La Quinta Emprende por UCB Radio, las distintas plataformas y redes sociales de La Quinta Emprende. Hoy conversando sobre la polinización natural y producción sostenible del chirimoyo junto a Eduardo Gratacós, director del proyecto de ingeniero agrónomo, y el doctor Ricardo Cautín, ingeniero agrónomo y profesor de la Escuela de Agronomía de la PUCB, que nos están contando un poco de todas estas investigaciones que ya llevan realizando hace un buen par de años atrás para el rescate del chirimoyo en la región de Valparaíso. Ya nos contaban de la primera etapa de investigación, una colita de la segunda parte de investigación, y ahora estoy segura que Ricardo nos quiere contar algunos otros antecedentes de lo que se ha estado desarrollando. Ricardo. Mira, yo quería resaltar dos cosas, o tres quizás. Una es que es un cultivo muy localizado. Eso, si uno analiza los sitios donde se plantó chirimoya, son muy pocos en Chile, porque en realidad Chile es como bastante limítrofe, las condiciones son limitantes para este cultivo, por lo tanto, no es una cosa que se pueda producir en cualquier lado. Entonces es raro porque algo que no está limitado a, o sea, algo que está limitado y que no es masivo, debería tener un mejor valor, un mayor valor. Y por otra parte, a la chirimoya siempre se le etiquetó como un cultivo muy perecible. O sea, los vendedores decían, mira, compro 10 kilos y vendo 5, porque 5 los pierdo. Y esa era otra marca fea, porque en el fondo decían, no, esto como que no funciona. Pero de un tiempo a esta parte, a nadie le causa extrañeza pedir un jugo de chirimoya en cualquier restaurante cuando se podía ir y te lo traían, y en cualquier parte. Entonces, hay una salida allí interesante hacia la agroindustria. No necesariamente, y eso, claro, obliga a entrar en otro modelo que es el de la cooperativa, ¿cierto? Porque no va a tener una agroindustria a cada productor, sino que tiene dentro de un territorio asociarse para tener máquinas en común y generar un producto de una estandarización tal y y empezar a vender. O sea, tampoco está la espada de Damocles encima de que se va a pudrir la mitad. Ya no es eso. Entonces es raro, y es por eso que creo que el gran valor que tiene este proyecto es que intenta rescatar por la vía de entregar kilos interesantes, ¿no? Mucho más interesantes de los que hubo en su momento en este sistema más natural, privilegiando el uso y teniendo en cuenta las condiciones que requiere la planta para poder funcionar. Eso es lo más importante. Esperamos que las personas se entusiasmen un poco más para empezar a hacer pequeños núcleos al comienzo y devolverle una cosa que era importante para la región. Lo que pasa es que, claro, como decía Eduardo, en este clima también se puede usar paltos, y los paltos hoy día se habla, ¿cierto? Para la revista La Universidad tuve que dar una entrevista sobre el oro verde, entonces imagínate, o sea, ese es otro tema que molesta. Pero bueno, creo que en eso se hace ciencia tratando de dar respuesta a inquietudes, y eso es lo que se ve aquí. Bueno, y lo que tú mencionabas también ha sido bastante importante del proyecto, y es que lo han estado trabajando también de la mano con agricultores de la zona, conociendo también cuáles son las hectáreas que ellos manejan, cuáles han sido sus dificultades, que han podido implementar también para poder rescatar el cultivo del chirimoyo. Así que eso también es otra patita interesante y que sin duda también va a ser parte relevante de los resultados y de la implementación de todo lo que ustedes han logrado levantar en estos años de investigación. Sin duda. Yo creo que Eduardo tiene que referirse ahora a la innovación en sí. Estamos esperando esa parte de la innovación aquí en la Quinta. Mire, yo quería comentarle dos cosas. Una, como el tiempo se pasa muy rápido, después de todo lo que descubrimos en el primer proyecto y que implementamos en el segundo, finalmente lo importante era terminar el proyecto que está terminando ahora con una solución tecnológica para poderse transferir a los agricultores. Y esa solución tecnológica la tenemos. Hoy día existe una solución que está basada en una estrategia de manejo de la arquitectura de la planta y el uso de bandas florales o el uso de praderas silvestres que permiten una polinización natural eficiente en el cultivo del chirimoyo. Hoy día nosotros, este paquete tecnológico, esta estrategia de manejo de la planta y del huerto, considera un diseño de plantación a baja densidad,
digamos, distancia de plantación de 6 por 6 metros, con densidades de 280 plantas por hectárea, que fíjate que para una producción de 15.000 kilos por hectárea necesitaríamos apenas 54 kilos por planta. 54 kilos son como 130 frutos en un árbol. Fíjate, un árbol que tiene 6 metros de diámetro, en que salen 20, 25 ramas, porque nosotros además trabajamos y desarrollamos un sistema de conducción que se llama el sistema ARP, que es Arquitectura en Ramas Pendulares, que fue trabajado en los huertos de la Universidad Católica de Valparaíso, la estación experimental, y en algunos agricultores también de Yiu y de Quillota, donde lo que hacemos es permitir que la planta crezca. De partida tiene mucho menos poda que el sistema convencional, y estas ramas largas que crecen buscando la luz, como en sus zonas de origen, que llegan a crecer hasta 3 metros, 3 metros y medio, y acá normalmente se cortan, pero si uno las deja florecer y las deja ramificar, y que fue lo que vio Ricardo también en su tesis, que a medida que el vigor o que el crecimiento va disminuyendo en longitud, se van haciendo más fructíferas las ramas. Entonces las ramas van pasando los años, empiezan a fructificar y a ramificar en sus puntas, y estas ramas empiezan a caer. Y por eso se llaman ramas pendulares, porque estas ramas después caen al suelo, o sea, no caen al suelo, sino que caen desde la vertical hacia la horizontal, y permite el trabajo, al no ser defoliado y al tener una condición de humedad relativa más alta y una menor temperatura. Nosotros en el proyecto hicimos mediciones de radiación, temperatura, humedad relativa, registramos durante todos los años, cada una hora, en cada uno de los tratamientos que teníamos, y nos dimos cuenta que los tratamientos en los cuales nosotros habíamos trabajado un sistema de conducción en arquitectura en ramas pendulares, la iluminación era mejor, la temperatura era menor, en verano la humedad relativa era más alta, y llegamos a tener porcentajes de cuaja del orden del 15%. Y además tuvimos menos daño por chancho blanco, porque el chanchito blanco, que es un pseudococcus, que es una plaga que aparece en los chirimoyos, le va muy bien esconderse en zonas oscuras. Entonces, y en los huertos convencionales se le aplica insecticidas para eliminarlo, pero aquí parece que trabajan mucho mejor los enemigos naturales, y por lo tanto nosotros tuvimos el mismo nivel de daño que los huertos convencionales que están trabajados con insecticidas, o sea, no más allá de un 11% de daño sobre las frutas, presente en las frutas cosechadas. Por lo tanto, un sistema, esa es una solución que disminuye las plagas, que disminuye los costos de polinización manual y de formación y de poda de los árboles. Tiene además, es más amigable también del punto de vista ambiental, porque permite suelos más vivos. Son suelos que están presentes con un detritus, una hojarasca sobre el suelo, para que puedan estar presentes durante todo el año estos insectos que son polinizadores, se pueden alimentar con las flores que aparecen, y además todas estas plantas están haciendo siempre fotosíntesis y están entregando azúcares al suelo, que también determinan un suelo más vivo y un suelo que es más fértil, porque finalmente la fertilidad es una condición que se deriva de la biología del suelo. O sea, un suelo más vivo siempre es un suelo que tiene mejores condiciones de fertilidad que no ha sido tratado solamente químicamente. Entonces yo creo que, así como en resumen, ese es lo más importante. Esto fue acompañado además de muchos talleres que hicimos con agricultores. Hicimos también, para cada una, hicimos talleres aparte para el tema de identificar las flores, para poder identificar los insectos. Estos insectos, bueno, hay un catálogo, toda esta información está disponible en la página web del CERES, www.centroceres.cl, y creemos que los agricultores medianos, pequeños, puedan implementar esta solución tecnológica, que el INDAP, a través de políticas públicas, pueda apoyar a estos agricultores con financiamiento para que lo hagan, va a impulsar una mayor producción de chirimoya, que, como dice Ricardo, puede ser procesada a nivel de congelamiento, puede ser a nivel de a lo mejor hacer otros productos deshidratados, glaseados, qué sé yo, y fruta fresca, por supuesto, que le den un valor a la región. Pero, y lo último que quería decir es que pensamos que uno de los grandes problemas que tiene la rentabilidad del chirimoyo para pequeños agricultores es el precio de venta, porque ellos tienen que vender a otros intermediarios que son los que distribuyen finalmente o llegan al consumidor. Si existiera una alternativa, por ejemplo, en que, ya que estamos en la Quinta Emprende y estamos hablando de emprendimiento, en que algún joven, algún grupo de jóvenes quisiera desarrollar una cooperativa, por ejemplo, donde los agricultores pudieran entregar la chirimoya y hubiera una unidad que se dedicara a embalarla, hiciera un bonito envase,
pusiera las frutas, digamos, seleccionadas por calidad, los excedentes o los descartes, también pudieran hacer jugos, por ejemplo, u otros productos procesados. Incluso hasta la obtención de semillas también, que tienen otros usos, digamos, y otro uso desde el punto de vista de la salud, que están ahí en investigación todavía con las acetogeninas también, pero todavía es algo que está en desarrollo. Entonces, el agricultor produce y hay otro agente que es el que se encarga de vender, de embalar, de seleccionar, de darle una mejor cara y de distribuir directamente a los consumidores. Si eso se logra hacer, por supuesto que podría significar un precio mucho mayor para el agricultor, y eso va haciendo que, a pesar de que puedan tener un poco menos de producción versus un sistema con polinización manual, esta diferencia de precio hace que la rentabilidad sea muy buena. No sé, Ricardo, ¿quieres agregar algo de eso? Bueno, solo yo antes de destacar lo que tú decías ahí, Eduardo, que este paquete tecnológico sustentable y sostenible a la vez también abre un montón de oportunidades, como mencionabas bien, para el emprendimiento, porque una vez que se logra rescatar también un fruto que es propio de la región de Valparaíso, pueden surgir ideas como la que ustedes ya mencionaban con este fruto, que son las opciones que se pueden dar para que también tenga un valor agregado y obviamente los ingresos también ayuden a los sectores agrícolas de acá de la región de Valparaíso a hacer más sustentable económicamente también lo que es el cultivo. Ricardo, ahora sí, ¿qué ibas a No, hacer? es remarcar un poco eso. Es poca, mira, lamentablemente, el avance de la urbe se ha comido, por decirlo así, en términos gruesos, una cantidad de terreno donde este frutal existía en gloria y majestad. Todo el eje que hay entre Quillota y La Calera, todo ese eje por el camino antiguo, todo eso eran quintas. Y si tú vas hoy por ese camino, hoy día son todos condominios. Entonces, hay ahí una pérdida fuerte. Y este proyecto lo que intenta es aquellas personas que quisieran insistir, porque todavía quedan zonas donde se puede cultivar, tal vez podría, con otra mirada y con otra forma de acercarse a la especie, ¿no? Tener éxito también. Y eso yo creo que es lo más valorable en esta posición, que además abre la puerta hacia esta misma mentalidad para atacar otras cosas en otras especies. Porque el futuro está claramente vinculado a este tipo de cosas, a ser más preciso en ciertos procesos en que la cosa biológica es fuerte, ¿no? Más que estar un poco a ciegas, siempre estamos dando palos de ciego. Cuando alguien aplica a mansalva algo, está matando quizás cuántos enemigos naturales de las propias plagas. ¿No será mejor estudiar muy bien las poblaciones, los ciclos, cómo se interrumpen? Yo creo que ese es el futuro, ¿eh? El futuro para nosotros en la guerra de los kilos, no solo en Chirimoya, sino que en otras especies, en esa guerra comercial con otros países, nuestra cosa prístina, nuestra cosa más natural y con un clima que se ajusta a eso, nos puede hacer ser importantes en el mundo. Bueno, y nos hemos dado cuenta, sobre todo en el último tiempo, que volver un poco a lo natural, eso que decían ustedes, Eduardo, al principio, de cómo los pesticidas solo mataban las plagas que hoy día sí están haciendo polinización en estas plantas de chirimoyo, y lo vemos en otras esferas también, donde estamos volviendo a lo natural a través de dejar, por ejemplo, los envases, o volver a los envases más amigables, y como bien ustedes ahí decían, son soluciones que a veces están ahí frente a nosotros y no las estamos viendo, y por eso es súper importante y valorable el trabajo que se hace desde la investigación, porque es así como parte este paquete tecnológico, con una investigación de 2 años o muchos más años en el caso de ti, Ricardo, que lo incluiste en tu trabajo de tesis, y cómo este va evolucionando de modo tal que va abriendo otras oportunidades y de la mano de poder también contribuir a la conservación del planeta, que tanto se ha hablado también del daño que le hemos estado haciendo en el último tiempo por el uso de los pesticidas, por ejemplo. Lo otro, también decir que cada vez más aumenta el consumo. Si nosotros vemos cuánto es la producción de cultivos orgánicos en Chile, por ejemplo, hablamos de orgánico en general, puede ser orgánico, ecológico, estamos hablando de productos que te van a meter a la boca que no tienen un pesticida.
por decirlo así, que no tiene ni pesticidas ni fertilizantes, no tiene productos químicos aplicados, de síntesis. Es muy poco, no es más del 1%, y gran parte de ese 1% se refiere a vinos orgánicos que son de exportación. Entonces lo que nosotros podemos comer de orgánico, como hortalizas, como fruta, para nosotros, que debería ser nuestra principal preocupación, ¿no es cierto? O sea, tener una, sobre todo cuando tenemos una, porque la pandemia del COVID es una, pero la pandemia de la obesidad y de la malnutrición es una tremenda pandemia que existe en todo el mundo, y que se ha ido también acrecentando en Chile. Entonces, el tener una dieta equilibrada, diversa y sana, o sea, ¿quién quiere darle a una guagua, a un niño, un producto que venga con Están pesticidas, con dañando, muchos sí. degradados? Entonces, hay un interés también de la gente de poder ir comiendo cada vez más diverso y más sano. Y yo creo que estos cultivos, cuando están, también puede ser un punto más, un valor que se le agrega a esta identidad de productos que son además más producidos de forma sustentable también ambientalmente. Yo creo que todo lo que, como decía Ricardo, hoy en día, si uno pudiera mirar la agronomía hacia adelante, va a tener que insertarse en los sistemas naturales, o sea, porque al final aplicamos un químico para matar una cosa y después resulta que gracias a eso entonces disminuyen otra y tenemos que gastar para poder hacer una polinización manual. Entonces yo creo que hay que ir integrando. Y por eso es muy importante que hoy estemos hablando de investigación, porque recalco que eso es la clave, fue la clave en este proyecto y en este resultado, que fue ir más allá de lo que estábamos viendo, de lo que estaba ocurriendo en la región de Valparaíso, para rescatar este fruto, pero para también ampliar las oportunidades que existen en nuestra zona para poder emprender, para poder sostenerse también económicamente. Y bueno, el programa llegó a su fin, el tiempo pasó volando, hablábamos de 1 hora al comienzo y sonaba harto, pero bien, cómo pasó súper rápido el tiempo y ya llegó la hora de decir adiós en este 6º episodio de la 6ª temporada del programa de La Quinta Emprende, así que en los últimos minutitos, no sé si quieran dar alguna red social o algún aviso para los agricultores, para los consumidores. Bien breve, algo Eduardo, Bueno, Ricardo. brevemente, yo quisiera decir que toda la información va a estar disponible en el sitio web nuestro, centroceres.cl, para que se estimulen. Este trabajo ha sido hecho durante varios años, con mucha gente. Aquí hay más gente involucrada. Nosotros estábamos aquí haciendo la presentación, pero hay otros investigadores que han participado también. Víctor Vicencio, John Labarca, Camila García, bueno, otras personas también han estado trabajando. Y así que la información va a estar disponible ahí. Y solamente quería terminar dando una frase muy bonita que escribió Ana Primavesi, ella acaba de morir a los 95 años en Brasil. Ella fue una luchadora por los cultivos ecológicos durante toda su vida, y ella dijo, y así, poco a poco, el ser humano se da cuenta de que no puede dominar la naturaleza, sino que tiene que obedecer sus leyes, insertándose en los ecosistemas para promover unas relaciones más justas y una mejor calidad de vida entre todos los seres vivos y para preservar la vida y los alimentos de nuestro planeta. Yo creo que eso es una linda frase para terminar y estimular también a jóvenes agrónomos, nuevos agricultores, que los sistemas cuando están insertos dentro de la ley de la naturaleza funcionan mucho mejor y funcionan bien para todos, para los seres vivos y para la alimentación diversa y sana de los seres humanos. Bueno, sí, voy a cerrar con una frase también, ¿no? En algún pasaje dentro de la iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona, en algún pasaje hay una placa en la muralla que dice, y que lo dijo quien la construyó, Gaudí, dice que lo original es volver al origen. Lo original está en volver al origen. Breve pero tan cierto, sobre todo hoy en día y vinculado con lo que decía Eduardo también de poder preservar y comer de forma natural. Es tan fácil, de repente lo tenemos tan a la mano y nos entrampamos y vamos también haciéndole daño a la fruta y a nuestro propio cuerpo, que somos los consumidores. Oye, nuevamente muchas gracias Eduardo, Ricardo, por esta tremenda conversación, por este resumen en 1 horita de lo que ha sido este proyecto y este rescate del chirimoyo en la región de Valparaíso, puntualmente en Marcamarca, Petorca, La Cruz, Quillota, en esas zonas donde se cultiva este fruto. Y por supuesto, como ya decía Eduardo y Ricardo, pueden profundizar más de esto en nuestra página web laquintaemprende.cl,
donde hay justamente un contenido titulado Al rescate del chirimoyo, investigación y tecnología local busca mantener su cultivo, que abarca un poco del proceso que aquí también mencionábamos. Y por supuesto también tenemos dentro de nuestros columnistas a la Comisión de Innovación y Transferencia, y Transformación Digital del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile. Y hace poquito también hay una columna de opinión que se denomina ¿Qué entendemos por agricultura digital? También sobre la importancia de adopción de tecnología en empresas agrícolas, así que invitadísimos a profundizar más sobre este tema en laquintaemprende.cl. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este programa, a ustedes por supuesto especialmente, y a todos los dejamos invitadísimos a acompañarnos cada semana y por supuesto todos los días a través de nuestra plataforma y redes sociales. Nos encontramos muy pronto y que estén todos muy bien, sigámonos cuidando en casita. Chao, chao. Luego. Chao, Eduardo. Chao. Chao. Chao, Ricardo.